Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta vez vamos a resolver el siguiente problema. Sea k un entero no negativo. Calcular la suma desde j igual a 0 hasta k de 2 a la k menos j por k más j en j. Bueno, hay varias maneras de cómo podemos resolver este problema. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer es usar una técnica en matemáticas llamada recursión. Básicamente la idea consiste en definir S de k igual a esta expresión. Y entonces lo que vamos a hacer es hallar una fórmula recursiva para este valor. Entonces, como hemos definido S de k igual a esta expresión, entonces observe que S de k más 1 es igual a la suma desde j igual a 0 hasta k más 1 de 2 a la k más 1 menos j por k más 1 más j en j. Ahora note que esto es igual a la suma desde j igual a 0 hasta 0 de 2 a la k más 1 menos j por k más 1 más j en j más los otros términos que faltan, que es la suma desde j igual a 1 hasta k más 1 de 2 a la k más 1 menos j por k más 1 más j en j. Ahora, observe que cuando j es igual a 0, entonces esta expresión es simplemente 2 a la k más 1. Entonces, esto es igual a 2 a la k más 1 más la suma desde j igual a 1 hasta k más 1 de 2 a la k más 1 menos j por k más 1 más j en j. Una fórmula muy conocida sobre coeficientes binomiales es que si n y m son números enteros mayores o iguales que 0, con n mayor que m, entonces se cumple que n en m más n en m más 1 es igual a n más 1 en m más 1. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para descomponer este coeficiente binomial como suma de dos coeficientes binomiales. Entonces, observen lo siguiente. K más 1 más J en J es igual a K más J más 1 en J menos 1 más 1. Entonces, utilizando esta expresión, nos queda que esto es igual a K más J en J menos 1 más K más J en J. Entonces, ahora sustituimos esta expresión que tenemos aquí por esta otra. Y nos va a quedar que esto que tenemos aquí es igual a 2 a la k más 1 más la suma desde j igual a 1 hasta k más 1 de 2 a la k más 1 menos j por k más j en j menos 1 más k más j en j. Y ahora vamos a separar. Esto es igual a 2 a la k más 1 más la suma desde j igual a 1 hasta k más 1 de 2 a la k más 1 menos j por k más j en j menos 1 más la suma desde j igual a 1 hasta k más 1 de 2 a la k más 1 menos j por k más j en j. Luego vamos a seguir trabajando. Esto es igual a 2 a la k más 1. Ahora vamos a tomar j' igual a j menos 1. Observe que cuando j es igual a 1, eso implica que j' es igual a 0. Y cuando j es igual
AK más 1. Entonces J' es igual a K. Entonces aquí nos queda la suma desde J' igual a 0 hasta K de 2 a la K más 1 menos J, que es menos J' más 1 por K más J, que es K más J' más 1, esto en J menos 1, que es J'. Luego más esta suma que tenemos aquí. Ahora noten lo siguiente. Observen que si consideramos esta expresión y sustituimos en esta expresión j igual a 0, entonces eso nos va a dar simplemente 2 a la k más 1. Y resulta que aquí tenemos 2 a la k más 1. Entonces esto podemos reescribirlo como la suma desde j' igual a 0 hasta k de 2 a la k más 1 menos j' menos 1 por k más 1 más j' en j' más la suma desde j igual a 0 hasta k más 1 de 2 a la k más 1 menos j por k más j en j. Ahora, vamos a simplificar. Esto es igual a la suma desde j' igual a 0 hasta k de 2 a la k menos j' por k más 1 más j' en j' más esta expresión que tenemos acá, que voy a factorizar el número 2 y me va a quedar 2 por la suma desde j igual a 0 hasta k más 1 de 2 a la k menos j por k más j en j. Luego aquí lo que voy a hacer es agregar un 2 y al mismo tiempo divido por 2, ¿no? Entonces me va a quedar un medio de la suma desde j' igual a 0 hasta k de 2 a la k más 1 menos j' por k más 1 más j' en j'. Y por otro lado, con este término voy a separar. Entonces aquí me va a quedar más 2 por la suma desde j igual a 0 hasta k de 2 a la k menos j por k más j en j. Y ahora más el último término, que es más 2 a la k menos k más 1 por k más k más 1. Eso me da 2k más 1 en k más 1. Entonces esto es igual a un medio por la suma desde j' igual a 0. Pero ahora en vez de correr el índice hasta acá, voy a llegar hasta k más 1 por 2 a la k más 1 menos j' por k más 1 más j' en j'. Sin embargo, agregué el último término, que es cuando j' vale k más 1. Entonces voy a restar ese término, menos 2 a la k más 1 menos k más 1 por k más 1 más k más 1 en k más 1. Y luego sigo trabajando con el otro término, más 2 por la suma. Más aún, observe que esta expresión que tenemos aquí es justamente S de K. Entonces aquí escribo S de K más 2 a la K menos K más 1. Eso es 2 a la menos 1. Luego aquí por 2K más 1 en K más 1. Y pues esto es igual. Voy a separar. Me va a quedar un medio de esto que tenemos aquí, que es precisamente S de K más 1 menos 2 menos un medio, perdón,
por 2 a la k más 1 menos k más 1, eso es pues 1. Entonces aquí es por 1 por k más 1 más k más 1, que eso es 2k más 2. 2k más 2 en k más 1. Luego más 2 por s de k. Luego 2 por 2 a la menos 1, eso es simplemente 1. Y aquí me queda más 2k más 1 en k más 1. Y bueno, esto es igual a 2 por s de k más 1 medio por s de k más 1 más 2k más 1 en k más 1 menos 1 medio de 2k más 2 en k más 1. Ahora, no es difícil ver que esta expresión que tenemos aquí es igual a 0, pues basta desarrollar esos coeficientes binomiales. Entonces, esto de aquí es igual a 0. Entonces, esto es igual a 2 por s de k más 1 medio por s de k más 1. Y por lo tanto, s de k más 1 pues es igual a esta expresión que hemos encontrado. Es igual a 2 por s de k más 1 medio por s de k más 1. Esto implica que s de k más 1 menos 1 medio por s de k más 1 es igual a 2 por s de k. Entonces, 1 medio de s de k más 1 es igual a 2 por s de k. Esto implica que s de k más 1 es igual a 4 por s de k. Y ahora sí, ya podemos obtener una fórmula cerrada para s de k. Entonces, s de k, de acuerdo a la fórmula que hemos obtenido, es igual a 4 por s de k menos 1. Y esto es igual a 4 por s de k menos 2. Y esto es igual a 4 al cuadrado por s de k menos 2. Luego esto es igual a 4 al cuadrado por 4 por s de k menos 3. Y esto es igual a 4 al cubo por s de k menos 3. Entonces ya vimos el patrón. Entonces podemos demostrar por inducción que esto es igual a 4 a la j por s de k menos j para cualquier entero j mayor o igual que 0 y menor o igual que k. Entonces, en especial, para j igual a k, vamos a obtener que s de k es igual a 4 a la k por s de k menos k. Y esto es igual a 4 a la k por s de 0. Pero recordemos que s de k es igual a la suma desde j igual a 0 hasta k de 2 a la k menos j por k más j en j. Entonces, s de 0 pues es simplemente sustituir en esta expresión j igual a 0, que es 2. Bueno, k es igual a 0, entonces 0 menos 0 por 0 más 0 en 0. Y pues esto es igual a 1. Entonces, s de 0 es igual a 1. Y por lo tanto, s de k pues es igual a 4 a la k.